Hola gente de Lord Freaky, bienvenidos a otro video. Y he visto que varias gente me pregunta qué hago para calentar al momento de jugar Valorant. Y dije, ¿y si mejor resuelvo la duda al tiro y muestro la rutina que hago antes de jugar? Entonces sean bienvenidos a este video de la rutina diaria. Bueno, no diaria ya que no juego Valorant todos los días. Hay veces que ni siquiera lo toco, pero sí la rutina que hago siempre antes de jugar competitivo para calentar y soltar un poco las manos. A la vez que les doy algunos consejos para la gente de menor rango. Y digo ya de una vez que no me considero un profesional ni nada por el estilo, pero a veces no está de más aconsejar a los jugadores que no tienen tanta experiencia. Así que sin más que decir, comencemos. Ok, gentecita bella, lo primero que hago antes de jugar Valo es jugar una rutina customizada en Aimlab. Y lo impresionante acá es que la rutina que hice no tiene más de 3 tareas. Y no es porque encuentre que las demás tareas son innecesarias, sino que estas 3 son las que más me han ayudado a mí a calentar y mejorar mi memoria muscular. Les recomiendo siempre apretar el botón bucle, ya que la idea de estas tareas es repetirlas durante más o menos 20 o 30 minutos dependiendo cuánto convenga necesario. La primera tarea son los tiros sextuple y primero que nada siempre fijarse que en Aimlab tengan la misma sensibilidad que tienen en Valo, yéndose a configuraciones, controles y en perfil colocan Valorant, y ahí copian la sensibilidad de su Valo. Bueno, la primera tarea sirve más que nada para ir mejorando sus flicks, o sea saltar de un objetivo a otro con un movimiento rápido. Con este ejercicio ustedes irán mejorando la memoria muscular y acostumbrándose poco a poco a su sensibilidad. Siempre les recomiendo usar una sensibilidad entre 0.2 y 0.4 y ir bajando si tú sueles jugar con el brazo, o ir subiendo poco a poco si juegas con la muñeca. La idea es que puedas hacer un giro de 180 grados con un solo movimiento. Así que mientras está de fondo el ejercicio, les voy a dar mi primer consejo, que es global, o sea sirve tanto para elo alto y elo bajo, y es el mental. Yo sé que hay veces que no estamos en nuestro día y es casi imposible pegar balas, pero es algo del proceso y tienes que entender que tanto tú como todos somos humanos y siempre tenemos nuestros malos días, así que no te amargues todo el día simplemente por una mala partida. Recuerda que para eso está la rutina que les traje y es para que cada vez sean más consistentes en el juego. No les digo que vayan a pegar como Demon One de la noche a la mañana, pero poco a poco y con disciplina seguro lo van a lograr. Bueno gente, la segunda tarea seguramente mucha gente la reconocerá y es tiros en red. Este ejercicio sirve al igual que el anterior para mejorar los flicks, pero este es un poco más intenso ya que tendrás que hacer el máximo puntaje. Entonces tendrás que hacer los flicks mucho más rápido, lo cual mejorará tu tiempo de reacción a la vez que vas ganando memoria muscular. Y lo que la gente no entiende mucho es que con los ejercicios de Aimlab no consigues aim, simplemente consigues memoria muscular, que es lo esencial para el aim, ya que cuando estás acostumbrado y tienes la oportunidad de hacer un flick, como ya has hecho demasiado estas tareas, tu cuerpo ya sabe la sensibilidad y instantáneamente mueves el cursor a la cabeza del enemigo. Y el tercer ejercicio y el que más me sirvió a mí es el rastreo lateral. Y de primera puede que lo encuentres muy difícil, pero créeme que una vez le vayas agarrando el ritmo, mejoras a un nivel bastante significativo. Seguramente este ejercicio te servirá mucho más si juegas personajes como Neon, donde tienes que usar tu ulti, pero no hay mucha ciencia en esta tarea, tienes que mantener el cursor en el objetivo. Y les vuelvo a repetir que tienen que jugar esta rutina en bucle durante 20 o 30 minutos o hasta cuando creas conveniente. Una vez termino en Aimlab, lo siguiente que hago es entrar a Deathmatch, y acá el tiempo que estoy es relativo, dependiendo cómo esté jugando. Hay veces que tengo que jugar como 3 partidas de M para empezar a pegar cabeza, pero si por ejemplo juego una partida y ando insano, me meto competitivo de una. Acá, importante, traten de jugar siempre a pegar cabeza. En este caso era la primera partida del día y con suerte jugué la rutina una vez para hacer el video, así que mis manos estaban bastante tensas, pero ustedes tienen que jugar hasta que sientan sus manos livianas, chicos. Y bueno gente, esto es prácticamente mi rutina, no es la gran cosa, pero por lo menos a mí me sirve bastante y la verdad es que también se las recomiendo. Pueden ir agregándole más tareas para reforzar sus debilidades y mejorar mucho más. Y bueno, antes de finalizar me gustaría que me siguieran en Twitch, probablemente empiece a hacer directos de Valorant y si estás ahí te puedo dar consejos en el momento. No soy el más pro, pero hago lo mejor posible, cabros. Así que si les gustó el video denle like y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chau.